A ver, lo que vamos a explorar hoy no es un texto para quien solo busca curiosidades. Es más bien una guía para el despertar, una invitación a un camino de transformación interior de verdad profundo. Así que vamos a ello. Es que hay libros que se leen y ya está. Pero luego hay otros. Hay libros que parece que se escuchan con el alma. La voz del silencio es sin duda uno de estos. No se escribió para entretener, para nada. Es más bien como un susurro, uno muy antiguo, que viaja por el tiempo para plantearnos algo fundamental. Y todo esto empieza con una advertencia que es potentísima. El texto lo deja claro, la mente es el gran destructor de lo real. Pensemos un momento en esto, ¿eh? Todos nuestros juicios, los planes, las preocupaciones, todo eso es como un velo, ¿verdad?, que nos deforma la realidad. Así que el punto de partida, lo crucial, es que para poder escuchar esa voz interior, la del silencio, primero, sí o sí, hay que aprender a bajarle el volumen a ese ruido incesante de nuestro propio yo. Y bueno, aquí es donde empieza el trabajo de verdad, el de dominar la mente. Porque seamos sinceros, la mayor parte del tiempo vivimos atrapados en una especie de tormenta, una tormenta de pensamientos, de anhelos, de miedos, que claro, nos impide ver nada con claridad. Fijaos bien en este contraste, porque es la clave de todo. Por un lado está lo que el texto llama el ruido del ego. ¿Y qué es eso? Pues son los deseos personales, las pasiones que van y vienen, los miedos constantes y, ojo, incluso el orgullo espiritual, que es una trampa muy sutil en la que se puede caer. Y por otro lado, ¿qué tenemos? La voz del silencio. Esa voz nos llama hacia lo real, hacia la verdad, hacia la sabiduría de dentro y a una compasión que no se apaga. Para avanzar no queda otra que dominar todo ese ruido. Claro, dominar la mente no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Esto es un camino, uno muy estructurado, una transformación que va por etapas muy claras, llevando a la persona desde la confusión del principio hasta una comprensión de verdad profunda. El sendero básicamente atraviesa 3 estados. Se empieza en la ignorancia, que es el estado natural en el que casi todos estamos, atrapados en ese ruido mental. Luego, con aprendizaje y con práctica, se pasa a la instrucción, que es cuando se empieza a ver un poquito más allá del propio yo. Y finalmente se puede alcanzar la sabiduría. Y esto no va de acumular datos, ¿eh? Es una comprensión que te transforma por dentro. Pero cuidado, hay una clave fundamental para no quedarse estancado. El conocimiento sin más puede acabar inflando el ego y se convierte al final en otra forma de ruido. Por eso el texto insiste tanto: sé humilde si quieres alcanzar la sabiduría. Sé más humilde aún cuando de la sabiduría seas dueño. La humildad es lo que permite que el saber se convierta en sabiduría de verdad. Y entonces, después de haber avanzado, de haber alcanzado cierto nivel de sabiduría, el sendero se divide. Aparece una bifurcación, una elección fundamental que va a definir el destino de quien camina. Por un lado, tenemos el camino de la liberación. Es la promesa de paz para uno mismo, un descanso que sin duda es merecido. Pero, por otro, está el sendero de la renunciación. Y aquí el foco cambia por completo. El viaje ya no va de uno mismo, sino de servir a la humanidad. Es asumir un deber que puede ser largo y amargo, donde la recompensa no es la tranquilidad personal, sino una compasión que lo abarca absolutamente todo. Y esto nos muestra una paradoja muy interesante. El texto nos dice que aunque los frutos del descanso y la liberación son dulces, son todavía más dulces los frutos de ese deber largo y a veces amargo cumplido por amor a los demás. Parece que una liberación sin compasión al final se queda un poco coja. Así que quien elige este segundo camino, el de la renunciación, tiene que prepararse para cruzar 7 portales. Cada uno de estos portales representa una virtud, una perfección que hay que dominar para poder servir a los demás de forma eficaz. El primer portal es Dana, que se describe como la llave de la caridad y el amor inmortal. Y esto no es solo dar dinero o cosas, habla de una entrega incondicional, de darse por completo. Si lo traemos a nuestro día a día, ¿cómo sería? Pues, por ejemplo, dedicando tiempo a una causa en la que creemos de verdad, u ofreciendo ayuda de forma anónima, sin esperar nada a cambio, ni un gracias ni reconocimiento. El acto puro de dar, sin más. El segundo portal es Shila, la llave de la armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Significa vivir con una coherencia total. Vamos, que los pensamientos, las palabras y las acciones estén perfectamente alineados con los valores más profundos de cada uno. Un ejemplo muy de ahora podría ser esto de asegurarse de que nuestra imagen en redes sociales y lo que decimos públicamente sea un reflejo real de nuestros valores y de cómo nos comportamos en privado. Es, en esencia, la integridad llevada al máximo. Venga, vamos al tercer portal, KSH Anti. Se describe como la dulce paciencia que nada puede alterar. Se trata de desarrollar una paz interior tan estable que ni el mayor de los caos o la provocación más directa puedan perturbarla. Pensemos, por ejemplo, en cómo reaccionamos cuando hay un atasco.
cuando el ordenador se cuelga o cuando alguien nos critica injustamente. Practicar KSH Anti sería responder con calma, con aceptación, en lugar de saltar con rabia. Es una forma de conservar nuestra energía interior. El cuarto portal es Viraga, el desapego. Y ojo que esto no significa volverse una persona fría o indiferente a todo. Para nada. Se trata de alcanzar una serenidad, una ecuanimidad, que permita observar el placer y el dolor sin que nos arrastren esos altibajos de la vida. En la práctica, esto se ve muy claro. Es esa persona que recibe un gran halago y no se vuelve arrogante, o que se enfrenta a un fracaso y no se hunde en la desesperación. Es, en definitiva, mantener el equilibrio interno, pase lo que pase fuera. Y llegamos a los 3 portales finales, que ya son la culminación del camino. Primero, Virya, esa energía que no se rinde, que es incansable y que ve cada fracaso no como una derrota, sino como un triunfo del aprendizaje. Después, Dhyana, el estado de meditación tan profundo que la mente se vuelve transparente, como un lago en calma que refleja el cielo sin ninguna distorsión. Y por último, Prajna, la sabiduría que lo ve todo tal y como es, la llave final que transforma a un ser humano en un bodhisattva. Pero, ¿qué significa exactamente ser un bodhisattva en este contexto? Pues es la culminación de ese sendero de la renunciación. Es el momento en que toda la sabiduría que se ha alcanzado se transforma por completo en compasión activa. Porque el punto clave de todo esto es que la verdadera iniciación no es escaparse del mundo para encontrar la paz. Es, al contrario, quedarse en él, con plena conciencia, para ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. La sabiduría encuentra su propósito más alto en el servicio. Y así, la pregunta final queda en el aire, resonando a través del tiempo. Una pregunta que no es para responderla a la ligera, sino para vivirla. ¿Qué camino elegir? ¿La paz para uno mismo o la renunciación por amor a los demás?